¿El árbol de Navidad es idolatría? Seguramente has escuchado esa frase. Alguien la publicó en redes, un video viral lo repitió, o quizás un amigo bien intencionado te lo dijo con toda convicción. Y claro, te quedas pensando, ¿será cierto? ¿Estoy metiendo algo pagano en mi casa? ¿Estoy ofendiendo a Dios sin darme cuenta? Porque seamos honestos, el árbol está ahí, decorado, con luces, regalos debajo, y sí, hasta cantamos villancicos a su alrededor, parece demasiado simbólico como para ser solo un adorno, ¿verdad? Y entonces aparece Jeremías 10, cortan un árbol del bosque, lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos. ¡Wow! ¿Y eso no es exactamente lo que hacemos cada diciembre? Muchos lo toman como la prueba definitiva. Ahí está, el árbol navideño es idolatría. Fin del debate. Pero, ¿y si te dijera que ese versículo no está hablando de la Navidad? ¿Y si te dijera que, en lugar de ser un símbolo pagano, el árbol puede ser una declaración de redención? ¿Un mensaje visual que apunta a Cristo como el verdadero árbol de vida? Hoy vamos a ir más allá de los mitos, las redes y las opiniones. Vamos a examinar la Biblia, la historia y el corazón de esta tradición, porque la pregunta no es solo, ¿es idolatría? La verdadera pregunta es, ¿qué representa el árbol para ti? Y al final de este video, vas a verlo con nuevos ojos. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Ahora analizaremos a profundidad el pasaje que más se usa para atacar el árbol de Navidad, Jeremías capítulo 10. Cortan un árbol del bosque, lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos. Y muchos dicen, listo, caso cerrado. Eso es exactamente lo que hacemos en Navidad, pero aquí es donde necesitamos detenernos, porque leer la Biblia sin contexto no es discernimiento, es peligro. Jeremías no estaba profetizando sobre una celebración futura, estaba confrontando una práctica presente y muy común en su tiempo, la idolatría. Si sigues leyendo el capítulo completo, notas algo clave: ese árbol no se queda siendo un árbol. El texto dice que es trabajado por un artesano, que es moldeado, que se le da forma, que se le cubre con metales preciosos, que se le fija para que no se caiga, y luego añade algo contundente: no habla, no camina, no puede hacer ni bien ni mal. Eso no describe un pino decorado, describe una estatua, un ídolo tallado con forma humana o divina. Jeremías está usando ironía profética, se está burlando de la absurda idea de adorar algo que tuvo que ser cargado, clavado y sostenido para no caerse. En otras palabras, no puede salvarte, ni siquiera puede mantenerse en pie solo. El profeta no está condenando un objeto decorativo, está denunciando la sustitución de Dios por una creación humana. Y aquí viene una pregunta lógica. ¿Tendría sentido que Dios advirtiera a Israel contra una tradición que aparecería siglos después, en una cultura totalmente distinta, con otro idioma, otro contexto y otro propósito? No, eso sería leer la Biblia como horóscopo, no como revelación. Además, pensemos con honestidad, ¿dónde está el acto de adoración en un árbol de Navidad? Algunos dicen, te inclinas para poner regalos o recogerlos, pero entonces, cuando te arrodillas para orar, ¿estás adorando el piso? Cuando te inclinas para atarte los zapatos, ¿es idolatría? Ese argumento no se sostiene. La Biblia nunca define idolatría como usar objetos visibles, la define como dar a algo el lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso el verdadero problema nunca fue el árbol, el problema siempre ha sido el corazón. Puedes tener un árbol en tu casa y que Cristo sea el centro absoluto, y puedes no tener árbol, pero vivir dominado por el orgullo, el dinero o la religiosidad. Jesús lo dejó claro cuando dijo, el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pablo también lo entendió cuando escribió que un ídolo no es nada en sí mismo, no tiene poder, no tiene vida. El peligro aparece solo cuando el corazón se rinde a eso, así que antes de señalar un árbol en la sala de alguien, vale la pena revisar que ocupa el trono en nuestro interior, porque puedes quitar todos los adornos, y aún así seguir lejos de Dios. Ahora que entendimos que Jeremías no estaba hablando de la Navidad, surge la siguiente gran pregunta: ¿de dónde viene realmente esta tradición? ¿Quién fue el primero que pensó en poner un árbol dentro de casa y decorarlo? Lo que pocos saben es que el origen del árbol navideño no está en el paganismo, está en la predicación cristiana. Nos vamos al siglo VIII. Un misionero llamado Bonifacio viaja desde Inglaterra al norte de Europa. Su misión era predicar el evangelio a los pueblos germánicos,
conocidos por adorar a varios dioses, entre ellos, Thor. En esa región, había un enorme roble sagrado. Los habitantes lo consideraban la morada del dios del trueno. Cada año, ofrecían sacrificios a sus pies, algunos incluso humanos. Bonifacio, lleno de fe, se acercó con un hacha y derribó el roble. Todos se quedaron en silencio, esperaban un castigo inmediato, un rayo, una maldición, pero no pasó nada, el dios Thor no reaccionó. Y entonces Bonifacio, señalando un pequeño abeto que estaba cerca, dijo: «Este será ahora el árbol del niño Jesús, su forma apunta al cielo, sus hojas perennes nos hablan de vida eterna, su color verde recuerda la esperanza, este árbol será símbolo de Cristo». Aquella fue una predicación visual, un acto valiente, un símbolo redimido, y así, en lugar de destruir el árbol como símbolo, Bonifacio lo transformó. Siglos después, en la Edad Media, esta tradición fue tomando nuevas formas. En diciembre, en Alemania, se celebraban las llamadas obras del paraíso. Eran representaciones teatrales sobre Adán, Eva, la creación y el pecado original. La escena principal incluía un árbol, al que llamaban el árbol del paraíso. Lo decoraban con frutas, especialmente manzanas, que representaban el fruto prohibido. Esa obra se hacía cada 24 de diciembre, y al día siguiente, ese mismo árbol era redecorado para celebrar la Navidad. La transición era clara, del pecado a la promesa, de la caída a la redención, y del Edén perdido al Salvador nacido. El árbol, entonces, se convirtió en una especie de puente simbólico entre el Génesis y el Evangelio, pero no queda ahí. En el siglo XVI aparece otro personaje clave, Martín Lutero. Una noche, mientras caminaba por el bosque, Lutero quedó maravillado al ver cómo las estrellas brillaban entre los árboles nevados. La imagen le pareció tan celestial, que quiso llevarla a casa, cortó un pequeño abeto, lo colocó en su sala, y le puso velas encendidas en las ramas. Fue su forma de recrear el cielo en su hogar. Esa fue, probablemente, la primera vez que se iluminó un árbol con fuego, como símbolo de la luz de Cristo viniendo al mundo. Desde allí, la costumbre se expandió rápidamente por Alemania. En el siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra y su esposo alemán, el príncipe Alberto, popularizaron el árbol navideño en toda Europa. Una ilustración de su familia junto al árbol fue publicada en los periódicos, y en cuestión de años, la tradición llegó también a América. Los primeros árboles navideños registrados en el continente americano aparecen en comunidades de soldados europeos en Canadá y entre los colonos alemanes en Pensilvania. Lo que comenzó como un símbolo de redención, se convirtió en una tradición cristiana que cruzó continentes. Ahora bien, es cierto que los árboles han sido usados en rituales paganos en otras culturas, eso nadie lo niega, pero aquí está la clave: usar un objeto que alguna vez fue usado para el mal. No significa que tú lo estés usando igual. Si aplicáramos esa lógica a todo, tendríamos que cancelar medio cristianismo, porque los paganos usaban incienso, hacían banquetes, cantaban, usaban agua como símbolo de purificación, y también celebraban días festivos. Entonces, ¿dejamos de cantar porque otra religión canta? ¿Dejamos de tener comunión porque otras culturas también comían en rituales? ¿El agua del bautismo se vuelve impura por eso? Claro que no. La Biblia jamás prohíbe un símbolo por su uso anterior. Lo que Dios evalúa no es la forma externa, sino el corazón con el que lo usas. Mira el arco iris, por ejemplo, hoy en día, lo han usado movimientos ideológicos con agendas contrarias a la palabra. ¿Eso significa que dejamos de creer que el arco iris es señal del pacto de Dios? No, seguimos viéndolo como lo que es, una promesa divina de misericordia, no de destrucción. O pensemos en el pan y el vino. Fueron usados en muchas culturas como parte de rituales paganos, pero Jesús los tomó y les dio nuevo significado, no como lo comen ellos, sino como memoria de mí. La redención no es negar el pasado del símbolo, es cambiar su uso, es tomar lo que el enemigo usó para confundir, y transformarlo en un testimonio visual de lo que Cristo ha hecho. Pablo lo explica así en 1 Corintios 8, el ídolo no es nada, pero si tu conciencia lo ve como algo contaminado, entonces para ti lo es. En otras palabras, lo que contamina no es el objeto, sino la intención. El mismo Pablo comía carne sacrificada a ídolos y sabía que no tenía ese propósito, pero si alguien débil en la fe lo veía como pecado, él prefería abstenerse. Porque el enfoque estaba en edificar, no en juzgar. Entonces,
Volvamos al árbol de Navidad. ¿Es un pecado tenerlo? Depende. ¿Lo estás adorando? ¿Estás confiando en él como fuente de poder espiritual? ¿Crees que te trae suerte o bendición? Si la respuesta es sí, entonces el problema no es el árbol, es tu fe mal dirigida. Pero si lo colocas como recordatorio de que Cristo es la vida eterna, de que su luz brilla en medio de la oscuridad, de que su nacimiento cambió la historia, entonces no estás repitiendo un rito pagano, estás usando un símbolo redimido. Recuerda, la cruz también fue un instrumento pagano, un método cruel de tortura romana, pero en Cristo se convirtió en símbolo de salvación. ¿Ves el patrón? Dios no tiene problema en usar lo que el mundo quiso pervertir para glorificarse Él. Porque el Evangelio no solo transforma personas, también transforma significados, transforma símbolos, transforma intenciones. La pregunta nunca debería ser, ¿se usó esto en el pasado para algo malo? La pregunta correcta es, ¿estoy usando esto hoy para honrar a Dios o para complacer al mundo? Y cuando esa respuesta es clara, el símbolo se alinea con el cielo. Ahora que entendemos esto, veamos algunos argumentos virales que siguen circulando sobre el árbol y cómo responderlos con verdad. Vamos con el primero. Los regalos debajo del árbol son como ofrendas. Eso es idolatría. Poner regalos no es adoración, es generosidad, es recordar el mayor regalo que el cielo nos dio, Jesús. De hecho, los sabios de Oriente llevaron regalos al niño. Y eso no los hizo idólatras. Al contrario, fue una muestra de honor. Poner regalos bajo el árbol no es idolatría. Es parte de una tradición visual que recuerda que Dios nos dio algo precioso desde lo alto. Segundo argumento. El árbol es un símbolo satánico disfrazado de luz. Esta afirmación suele venir sin contexto, sin evidencia y sin discernimiento. El enemigo siempre quiere contaminar lo que refleja a Cristo, pero eso no significa que todo símbolo con luz o forma puntiaguda sea suyo. ¿Entonces también condenamos la estrella de Belén? ¿También quitamos las velas del templo? ¿Cancelamos todo lo que brille? Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo», y cuando un cristiano decora su casa con luces, muchas veces lo hace para celebrar justo eso, que la luz vino y venció las tinieblas. Celebramos el nacimiento de Cristo no porque sea un mandamiento, sino porque es digno de ser recordado. Es el momento en que el cielo tocó la tierra, cuando el Verbo se hizo carne. Cuando la eternidad entró en el tiempo, no es idolatría, es gratitud. Y un último argumento, los primeros cristianos no usaban árbol, por lo tanto, es pagano. Los primeros cristianos tampoco usaban Biblia impresa, ni cámaras, ni plataformas en línea, ni edificios con aire acondicionado. ¿Eso los hace más santos que tú? Claro que no. El Evangelio no es un museo. Es una semilla que se adapta, crece, se contextualiza, sin perder su esencia, y si hoy puedes usar un árbol para hablar de Cristo, para recordar su vida eterna, para enseñar a tus hijos que Él es el árbol de la vida, entonces eso no es paganismo, eso es evangelismo visual. Ahora que desmontamos estos argumentos, es hora de ir más profundo. ¿Qué representa espiritualmente el árbol de Navidad? Piénsalo por un momento, más allá de las luces y las decoraciones, está de pie, firme, verde. En medio del invierno, cuando todo parece seco, frío y muerto, el árbol permanece, y eso es un mensaje, un recordatorio visual de que hay vida eterna, aunque todo a tu alrededor esté muriendo, que hay esperanza, aunque tu temporada esté oscura, que hay un Salvador, aunque el mundo lo haya olvidado. La Biblia comienza en un jardín, con dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. El hombre escogió el árbol equivocado, pecó, fue expulsado, y la humanidad quedó separada de la fuente eterna. Pero la historia no termina ahí, miles de años después. Dios mismo se hace carne, y nace en la humildad, y vive sin pecado, y muere en un madero. ¿Te das cuenta? El primer error ocurrió frente a un árbol, la redención también se dio en un árbol, la cruz. Ese nuevo árbol no tenía hojas ni luces, pero en él colgó la luz del mundo. Por eso, cada vez que miras un árbol en Navidad, no mires solo las esferas o las luces, recuerda el árbol de la vida, recuerda la cruz, recuerda que Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió. Y cuando ves una estrella en la punta, no la veas como decoración, vela como señal, una que guió a los sabios hasta el Mesías, y que hoy te sigue guiando a ti hacia la verdad. La Navidad no es un ritual vacío, es una oportunidad visual,
emocional y espiritual para recordar lo esencial, y si vas a tener un árbol en tu casa, que sea como un altar, no porque lo adores, sino porque lo usas para apuntar a quien sí merece toda adoración, Jesús. El árbol es solo madera, pero el mensaje es eterno, y en ese símbolo podemos ver a aquel que nunca se marchita, el que da vida, el que venció el invierno del pecado, Jesús, el árbol que no muere. Entonces, volvamos a la primera pregunta, ¿el árbol de Navidad es idolatría? Y la respuesta no está en el árbol, está en el corazón, porque puedes tener el símbolo correcto, pero con el espíritu equivocado. Y puedes tener un adorno criticado, pero con la intención correcta. No pongas tu fe en una rama, ni tampoco tu miedo. La verdadera idolatría no se cuela por el techo en forma de pino. Se esconde en el alma cuando perdemos de vista a Cristo. Esta Navidad, que tu enfoque no sea la decoración perfecta, sino la devoción verdadera. Si vas a poner un árbol, hazlo con propósito, hazlo como un recordatorio visual de que la vida venció la muerte, de que la luz brilla más fuerte en el invierno, de que Cristo nació, no solo en Belén, sino en tu historia. Y si no pones árbol, no juzgues a quien sí, porque Dios no está midiendo ramas. Está mirando raíces. ¿Y dónde están las tuyas? ¿En la apariencia? ¿En el temor? ¿O en el evangelio que transforma todo? Que tu casa esté llena de luz. Pero no solo la de las guirnaldas, sino la de su presencia. Que haya regalos, pero el más grande sea su gracia. Y que haya alegría, no por una fecha, sino porque el cielo vino a habitar entre nosotros. Jesús no vino a darnos una tradición, vino a darnos redención. Y si algo tan sencillo como un árbol puede recordarlo, entonces no es idolatría, es adoración con propósito. Así que esta Navidad, no le temas a un árbol, teme perder de vista al que colgó en uno, para darte vida eterna. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.